6 de agosto de 1936, mediodía. ¿Qué ocurrió? La banda de Lampião amenazaba con llegar a Cimbres, un gran trueno y un destello. Allá arriba, en la cima de la montaña, vieron a una señora con un niño en brazos y las llamaba para que subieran la montaña. Yo soy la gracia, la aparición, habría dicho. Y María de la Luz entonces preguntó qué quería la aparición, al fin y al cabo. Y ella respondió: vine a avisar sobre 3 castigos que serán enviados por Dios. Era necesario rezar y hacer penitencia. Me recuerda mucho a las apariciones de Fátima, porque son niños pobres. Las apariciones se repiten y la gente empieza a venir. Entonces el padre Kerle escuchó la historia de las niñas y tuvo una idea brillante. Él escribió en un papel varias preguntas en latín y en alemán y les dijo a las niñas que llevaran ese papel y se lo mostraran a la Virgen. La Virgen les respondió en portugués. ¿La hermana Adelia guardó silencio durante 49 años sobre las apariciones? Nada. En el momento en que habló, decidió volver al lugar de las apariciones. Tenía cáncer en los senos. Ya había hecho metástasis en el hígado. Cuando visitó el lugar de la aparición y regresó curada. El episodio ya está comenzando, está increíble, pero antes tengo un mensaje importante para ti. Notamos que el 81% de quienes ven en 3 actos no están suscritos al canal. Es un gesto simple para ti, no cuesta nada, solo tienes que presionar un botón ahora, pero para mí es muy importante, hace toda la diferencia. Entonces te pido que te suscribas al canal y compartas este episodio con alguien que creas que le va a gustar. Ione, gracias por recibirme. De hecho, quería empezar agradeciendo a las hermanas, las religiosas de la instrucción cristiana. Es la primera vez que grabamos en 3 actos con, bueno, no diré audiencia, ¿verdad? Ione. No, son invitadas y compañeras. Compañeras, ¿verdad? Las hermanas que nos recibieron con un refrigerio aquí más temprano, dudamos. Yo dije que no íbamos a comer ahora, que lo haríamos después, pero fue oscureciendo, pensamos que era mejor comer, en realidad era la cena. Sí, lo era. Vamos a empezar entendiendo por qué ella se convirtió en la hermana Adelia. Ella no era la hermana Adelia, se llamaba María de la Luz. ¿María de la Luz? En 1936 ocurrió algo. Extraordinario. ¿Extraordinario? Extraordinario. Fue en 1936 en el Rancho Guarda, un rancho pequeño de la familia de María de la Luz. De esta jovencita de la que voy a hablar, en esa época tenía 13 años, entonces el Rancho Guarda se encontraba en Cimbres. Cimbres es una aldea, una villa de pesqueira. Entonces, en esa época la banda de Lampião amenazaba con llegar a Cimbres. Y todo el mundo conoce la historia de Lampião, ¿verdad? Que sembraba miedo por donde pasaba y él mandaba avisar que iba a llegar a tal lugar. Hubo aviso en la villa de María. Sí, en la villa de Cimbres sí hubo. Entonces, las familias de los alrededores corrían y se escondían en el monte. Las familias tenían miedo de que Lampião llegara a sus casas y cometiera robos y toda clase de maldades que ellos hacían. Eso también le pasó a la familia de María da Luz, su papá, don Arturo, su mamá, doña Alda, con los hijos que en esa época ya eran varios, porque en total al final de la historia les voy a contar, fueron 14. Ellos se fueron al monte, se escondieron ahí por miedo a Lampião. Entonces ese miedo reinaba ahí en el lugar entre las familias. Y Nuestra Señora, siempre ella viene, vamos a decirlo así, ella aparece cuando el miedo sucede, cuando el momento es grave, cuando la inquietud se instala. Entonces Nuestra Señora aparece, ¿no? Dios envía a su madre para que ella venga a calmar a ese pueblo. Así ocurrió en el Rancho Guarda. Quisiera recordar que María de la Luz tenía 13 años. 13 años. Otro personaje apareció en la historia. Hay otro personaje,
Exactamente. La familia de María de la Luz. Don Arturo vivía de la agricultura de subsistencia, y él siempre iba a sembrar, iba a cosechar. Y María de la Luz, que era la segunda hija, ya una jovencita de 13 años, siempre lo acompañaba. Y en una de esas idas y venidas pasaron por una casita humilde que solo la mitad estaba techada y había una jovencita recargada en la puerta de esa casa. Ahí ya vemos el sentimiento de la hermana Adelia de ayudar al prójimo. Que aún solo era María de la Luz. María de la Luz. La hermana Adelia va a llegar más tarde. Ella va a cambiar después otra vez. Entonces, María de la Luz ya tenía ese sentimiento de ayudar al prójimo, de acoger. Entonces, cuando ellos pasaron por esa casita muy pobre, ella le preguntó a su papá si podía invitar a esa chica de 16 años, María da Conceição, para que fuera a pasar un tiempo, unos días, una temporada en su casa. Porque ahí era muy pobre. Para hacerle compañía. Para que ella le hiciera compañía, hacerle compañía y ayudar, no con trabajo doméstico, no, porque ahí, en la casa de María de la Luz, todos trabajaban, también era una familia humilde. Y el papá de María de la Concepción permitió que el señor Arturo llevara a María de la Concepción con María de la Luz a su casa en el rancho Guarda. ¿Y todos tenían miedo del Lampião? Todos tenían miedo del Lampião porque el Lampião amenazaba con llegar ahí. Y hay un pasaje muy significativo que la señora Alda, la mamá de María de la Luz, estaba con un bebé recién nacido y ya había nacido con un poco de problema. Hacía alguna cosa, pero se fue al medio del bosque con ellos. Y en cierto momento María da Luz tropezó y cayó encima del bebé. ¿De su hermano? De su hermano, sí, cayó, pero no murió ni nada. Pero a partir de ahí su salud empeoró y así. Decidieron regresar a casa por el bebé y el bebé falleció. Y cuando él estaba falleciendo, doña Alda le dijo, Lidio, que era su nombre, cuando entres al cielo, dile a Nuestra Señora que cuide de María da Luz por mí. Ya era. ¿Fue por causa de ese accidente que Lidio murió? No se sabe, él ya era un niño frágil, recién nacido y... En esa época también se moría muy joven. Muchos niños murieron. María da Luz tuvo otros hermanos que también murieron. Nacieron, murieron. Principalmente en un rancho lejos de la ciudad. Le pregunté a Ione. Para saber si María da Luz tenía algún sentimiento de culpa. No tenía porque también era una niña de 13 años. Fue un tropiezo y ella siempre pensó que ahí la petición de doña Alda a la Virgen a través de Lidio iba a ser escuchada y atendida. La Virgen iba a cuidar de María da Luz. Estamos en 1936. Y 36. Todos temen al Lampião que está por llegar. María da Conceição y María da Luz están juntas. ¿De qué hablaron sobre Nuestra Señora? Ellas estaban recogiendo mamona. La mamona es una semilla típica de la región que sirve para hacer caucho, tinta, esas cosas, y le pidieron permiso a su papá, a don Arturo, para que las dejara recoger mamona. Porque la fiesta de San Miguel, que sería el 27 de septiembre, o sea, el 6 de agosto, ellas estaban recogiendo mamona el 6 de agosto de 1936. Las dos amigas estaban recogiendo mamona para vender en el mercado. ¿Para qué? Para que doña Alda pudiera comprar telas y hacer ropa nueva para la fiesta de San Miguel. En el interior es común usar ropa y calzado nuevo como zapatos para las fiestas de los santos y patronas. Pero no lograron vender las mamonas. No, pero las recogieron. Cuando las recogieron y llenaron sus 2 canastas, se sentaron al pie de la montaña. Esto fue el 6 de agosto de 1936, alrededor del mediodía. Se sentaron a descansar y una le dijo a la otra, ¿qué sería de nosotras si Lampião apareciera aquí? Ellas estaban en medio del monte, la casa un poco lejos y ellas solas, 2 jovencitas ahí. La otra dijo, no nos pasaría nada porque Nuestra Señora no lo permitiría. ¿Quién dijo eso? María de la Luz y María de la Concepción. María de la Concepción dijo, no nos pasaría nada porque Nuestra Señora no lo permitiría. Ambas eran muy religiosas.
La familia de María de la Luz, súper religiosa, la mamá, catequista, rezaban el rosario todos los días, oración en familia. La familia de María de la Concepción no era tanto así, era una familia más distante, digamos, de la religión, pero la de María de la Luz era muy practicante. 6 de agosto de 1936, mediodía, ¿qué pasó? Un gran trueno y un relámpago allá arriba, en la cima de la montaña, y una llovizna fina. Y esa llovizna fina, después verán que tiene un gran significado en las apariciones en el sitio guarda. Es una lluvia que cae, pero no moja. La sientes en la piel, y María de la Luz, que después sería hermana Adelia, decía, es lluvia de gracias. Entonces ellas escucharon ese trueno, miraron al cielo un relámpago y vieron a una señora en la cima del monte, con un niño en brazos que pasaba su bracito así por detrás del cuello de esa señora y que llamaba a las dos para que subieran la montaña. Quien ya ha ido al sitio guarda sabe, hoy tenemos una escalera excelente para subir, pero era una montaña con la vegetación local espinosa, seca, baja, y ellas subieron corriendo la montaña 600 metros. No se arañaron, no rompieron sus vestidos y llegaron rápidamente. Al llegar ahí, contemplaron la belleza de esa señora que les sonreía, no preguntaron nada, se quedaron atónitas ante la belleza. Después su hermana va a decir que la Virgen María es tan hermosa que ni siquiera se puede mirar mucho tiempo, porque su belleza embriaga. Bajaron la montaña, regresaron a casa y al llegar estaban perturbadas. La señora Alda preguntó qué pasó. Al principio no quisieron decir, pero al final lo hicieron. Vimos a una señora en la cima de la montaña. ¿Cómo fue que te conté ahora? La señora Alda tomó a Arturo y dijo, vamos arriba, puede ser la banda del Lampión. Primero, ¿ellas no pensaron que fuera la Virgen María? No, ellas no dijeron eso, ellas dijeron una señora hermosa con un niño en brazos. Entonces la señora Alda dijo, pensaron, ¿será la banda del Lampión? Y entonces el señor Arturo tomó a 3 trabajadores amigos de la finca, cada uno tomó su azadón y fueron cortando las ramas y los árboles para poder subir al monte. Las chicas María da Conceição y María da Luz nuevamente subieron casi volando y ellos tardaron un poco más en llegar allá. No vieron nada. Entonces el señor Arturo dijo, no estamos viendo nada. Y las chicas sí estaban viendo, ellas veían. Y entonces el señor Arturo dijo, pregunte quién es esa señora y qué quiere. María de la Luz preguntó, ¿quién es usted y por qué vino aquí? Entonces ella dijo, yo soy la gracia. Vine a advertir que 3 castigos pueden acercarse. Pero ella da la solución. Porque necesitamos entender que a veces en varias apariciones de Nuestra Señora, ella advierte sobre algo que puede suceder. Así fue allá en el sitio guarda, ella advirtió sobre 3 males, 3 castigos. No me gusta mucho usar esa palabra, pero es castigo. Porque así se usaba en esa época, ese era el lenguaje, Nuestra Señora. Cuando aparece, ella habla el lenguaje de quien para ella está, de las niñas o del vidente que está viendo, vislumbrando esa imagen maravillosa. Entonces ella dijo, yo soy la gracia. Vine a avisar que 3 castigos podrían venir, pero ahí viene la condición, si mis hijos rezan y hacen penitencia, no pasará nada. Así que el aviso de Nuestra Señora tenía condiciones. Dios es amor. Él no dice voy a castigar y castiga, no. Nuestra Señora avisa y da la receta, por así decirlo. Oración y penitencia. Y de la oración y la penitencia, ¿qué viene? La conversión. La penitencia no es solo física, no se limita a eso. Arrodillarse en granos de maíz, como dicen, rezar 3 rosarios, no. La penitencia es el reconocimiento de los pecados y a través de la oración reconocemos nuestras faltas y viene la conversión, que es la transformación de la vida. Yo he estado viajando por el mundo visitando varios lugares de apariciones. Me llamó la atención en el caso de la aparición en Cimbres, por el relato que haces en el libro.
Nuestra Señora no se iba y volvía, ella se quedaba de manera permanente y así estuvo por algunos días. No, ella se quedó mucho más tiempo. Las apariciones ocurrieron entre 1936 y 1937. De agosto. Del 6 de agosto. Hasta febrero. Hasta 1937, ella apareció cerca de 40 veces. Las apariciones de Nuestra Señora en el sitio guarda presentan peculiaridades. Solo para quedarnos un poco en ese aspecto que llama la atención, no tengo recuerdo de ninguna aparición que haya ocurrido tantas veces. ¿Realmente qué explicaría eso? Creo que eso explicaría el amor de Nuestra Señora por sus hijos, porque ahí la noticia de su presencia ahí se esparció como fuego en pasto seco. El mismo día se esparció y los peregrinos empezaron a llegar, los habitantes de los alrededores empezaron a llegar. Aunque estuviera muy lejos. Aunque estuviera lejos, solo pasaban camiones porque la carretera no permitía autos. Retrocedamos un poco. En la segunda aparición. ¿Es en la segunda aparición? ¿Las niñas solas o la segunda con el señor Arturo? Con el señor Arturo. Después suceden varias otras. Varias otras ahí. ¿Y por qué ella dijo, yo soy la gracia, la gracia? Ella ya estaba llena de gracia. Desde la anunciación del ángel, el ave llena de gracia. El Señor está contigo, entonces María, ahí en la anunciación. Ella ya recibió la gracia de tener a Dios en su vientre. Así que ahí ella ya era la gracia, porque tenía al propio Dios en su ser, ¿verdad? Dentro de ella, entonces avisa, yo soy la gracia, como si dijera. Así como en México, en Guadalupe, ella dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Exactamente. Y en Lourdes y en Fátima, yo soy la Señora del Rosario. Entonces ella se presenta, yo soy la gracia. Sus padres quedaron atónitos y bajaron, no dijeron nada. ¿Creyeron o no creyeron? Creyeron, nunca dejaron de creer. El señor Arturo y la señora Alda también. Y las personas que iban allá, la mayoría creía. Pero sabemos que no todo el mundo creyó exactamente. Hay gente que empieza a hablar y entonces... Entonces el señor Arturo, como era muy obediente a la iglesia, fue a hablar con el párroco de Cimbres. El sitio guarda queda, digamos, en la parroquia de Cimbres, ¿verdad? El lugar. Está a pocos kilómetros de la ciudad. Sí, 2 kilómetros es un poquito más, como 3 kilómetros. Entonces fue a hablar con el padre Marx y ahí le contó la historia. El padre dijo, no, eso no es posible. Vas a hablar con el obispo. ¿El padre no le creyó? No me creyó, nunca me va a creer. Y hasta hay una historia muy... ¿Murió el padre Marx sin fe? Sin creer. Entonces él dijo, ve a hablar con el obispo. Pesqueira era la sede del obispado, como lo es hasta hoy. Entonces don Adalberto Suárez Sobral era el obispo, así que él fue allá, el señor Arturo llevó a las niñas y dijo que quería hablar con el obispo. Pero era el día en que la diócesis estaba de fiesta, porque era el día de la ordenación sacerdotal del obispo. El obispo respondió, no puedo recibirlos, había muchos invitados. Entonces nombró a su secretario para escuchar lo que el señor Arturo y las chicas querían decir. De nuevo me acuerdo de la aparición en Guadalupe cuando el obispo Zumárraga dijo, no quiero saber de esa historia. Y el de Lourdes también. El padre insistía, ¿quién es la señora que está apareciendo en la gruta? ¿Quién es? Él quería saber. Y después Bernadette va a decir la Inmaculada Concepción. Entonces el obispo, don Adalberto, designó al padre José Kerle, un padre alemán, médico, muy mariano, un padre de una bondad increíble, un padre que trabajaba por los pobres, tanto así que dejó de atender, digamos, en consultorio. Él atendía a todos los pobres, gratis. ¿Él era redentorista? No, él entró en San Bento, después se hizo secular, ¿verdad? Diocesano. Entonces el padre Kerle escuchó la historia de las niñas y tuvo una idea brillante, que en ninguna aparición había pasado eso. Él escribió varias preguntas en un papel. Él hablaba 5 idiomas, en latín y en alemán, y les dijo a las niñas, lleven este papel al sitio guarda y muéstrenselo a Nuestra Señora. Cada respuesta que ella dé, por ejemplo, la primera pregunta,
Las niñas, María da Conceição no sabía leer ni escribir. María da Luz sí sabía, pero no alemán ni latín. Entonces, Nuestra Señora le respondió en portugués y María da Luz escribía cada respuesta del papel que le presentaban a Nuestra Señora. Es un diálogo largo, yo lo vi. Porque fueron más de 100 preguntas varias veces. Pareció un interrogatorio. Sí. El padre quería estar seguro. Quería estar seguro, porque él hacía preguntas sobre su vida personal, sobre los dogmas de la iglesia, sobre la historia de la iglesia, sobre la política mundial. ¿Y ella acertó todas? Nunca se equivocó en ninguna. Todas correctas. Pero hay un momento, y aquí voy a traer tu libro, que es la fuente principal. Aquí el cielo se encuentra con la tierra. Sí. Hay un momento en que me da la impresión de que o el Padre no está entendiendo o la Virgen no quiere que él entienda, ¿verdad? Algunas preguntas o muchas ella no las respondía. Ella hacía así con la mano porque para ella la respuesta era tan obvia que no necesitaba responder. Por ejemplo, él preguntó, ¿quién es la Santísima Trinidad? Las niñas respondieron, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si él preguntaba de nuevo, no era necesario. Dijiste que ella adopta el idioma local. Adoptó también la forma irónica de los pernambucanos. No es conmigo. Resuélvanlo ustedes ahí. El padre teólogo mariólogo sabía de todo. Entonces, algunas preguntas que ella no quería responder. ¿Para qué me estás preguntando eso? ¿No preguntaste eso antes? Y cuando las chicas regresaron con el papel con las preguntas, él se impresionó. Eso fue la primera vez, pero luego él fue allá. Luego fue allá, luego él quiso ir allá, luego él fue allá, subió un cerro con ellas y ellas subieron con él. Entonces él empezó a hacer otras preguntas, pero ya oralmente hacía preguntas en latín, alemán, italiano. Nuestra Señora respondía en portugués a las niñas, quienes luego le transmitían las respuestas a él. El padre Kerle nunca vio a Nuestra Señora. No. La aparición no era para él. No fue para él. ¿Solo para María da Luz y María da Conceição? Él tuvo esa responsabilidad que después le va a preguntar a Nuestra Señora. Nuestra Señora le pide que difunda el mensaje, su pedido de oración y penitencia para que el mundo se convierta. En esa época había guerra en Alemania, España e Italia. Aquí en Brasil. Vamos a recordar, tras la Primera Guerra Mundial, Hitler ganaba fuerza en Alemania y pronto iniciaría la Segunda Guerra. La Segunda Guerra y el integralismo en Brasil. Entonces, él como italiano también quería saber qué iba a pasar con su país. Él preguntó sobre Alemania. Hizo preguntas sobre Alemania. Entonces él preguntaba y ellas siempre respondían todo correctamente. Y una cosa también muy, digamos, muy especial de la presencia de Nuestra Señora que yo no vi. Tal vez sucedió ya que no conozco todas las apariciones de Nuestra Señora. Ella venía sonriendo, yo creo que... Creo que ahí de nuevo hay un alma pernambucana, ¿no es así? Creo que sí. Tal vez las chicas también eran sonrientes. La hermana Adelia era sonriente. No, no lo era mucho, no lo era mucho. Ella era más reservada por su vida. ¿No es porque tras todo eso cargar con el peso de una aparición se volvió más difícil? ¿Y cómo lo llevó? ¿Ves? Ahora, imagina a la Virgen María sonriendo y al niño Jesús. ¿Hay algo más hermoso? No puede haberlo. Entonces, y otra cosa, ella siempre se despedía bendiciendo. De hecho, ella bendecía incluso sin despedirse. Hay varias situaciones en las que ella bendice. Y el niño Jesús, una vez, María da Conceição dijo, mira, ve, el niño también sabe bendecir. Y la bendición es la bendición de Dios. Nuestra Señora bendice en nombre de Dios. Yo creo que eso es muy bonito. También es un mensaje de las apariciones allá en el sitio guarda. Hoy en día los padres ya no suelen bendecir mucho a sus hijos, ¿verdad? Eso ya pasó mucho de moda. Yo fui criada pidiendo la bendición a mi papá y a mi mamá y crié a mi hijo que hoy tiene 52 años. Mi nieta dice, bendición mamá, abuela. Y yo le respondo, que Dios te bendiga y te haga feliz. Nuestra Señora bendecía y el padre Kerr le dijo, voy a probar. Se volteó y preguntó, ¿para qué tanta bendición? Y Nuestra Señora dijo que sean felices. Entonces, mira qué cosa tan hermosa.
Son diálogos diferentes de otras apariciones, pero hay algunas cosas, Yone, que son comunes con otras apariciones. Me llama la atención. Una preocupación constante, me parece que viene del padre Kerle con el comunismo. Sí. Que aparece en los secretos de Fátima. También, sí, porque en esa época en Fátima estaba ahí, en pleno auge del comunismo apareciendo. Te confieso que en este momento me pregunto cuánto influyó el padre Kerle en ese diálogo. Exactamente, porque él estaba preocupado por Alemania, él estaba preocupado por los otros países, pero necesitamos situar las apariciones de Nuestra Señora en el sitio guarda, que hoy incluso llaman aldea guarda también. ¿No es política? Los partidos pasan, las ideas políticas pasan, cambian, pero Nuestra Señora y el mensaje del cielo no pasan. Entonces no podemos tomar esto y decir, el mensaje de Nuestra Señora en el sitio guarda fue sobre el comunismo, no lo fue. Fue mucho más allá. Sácame esta duda, ¿la palabra comunismo solo sale de las palabras del Padre? Exactamente. Nuestra Señora nunca le dijo a él el comunismo. Ella solo tenía una respuesta, ¿sí o no? Nuestra Señora no dijo, el comunismo viene. Él preguntó, ¿el comunismo viene? Si no rezan, no hacen penitencia. Mira la condición, siempre hay una condición, siempre Dios nos da la oportunidad de cambiar, de transformarnos, de convertirnos, de que hagamos algo para cambiar la situación en la familia, la situación del mundo. Primero tenemos que empezar con nosotras mismas, después vamos llevando eso para transformar el mundo. Y yo lo creo porque es una palabra de Dios a través de Nuestra Señora. Yone, pero también en la conversación nos damos cuenta de que realmente el padre Kerle estuvo muy presente en esa charla. Él dijo más de 100 preguntas, pero después regresó, trajo más preguntas y más y más y más. Él entendía que tal vez esperaba respuestas para todos los problemas que tenía en la cabeza en ese momento. Pero entonces él pregunta, ¿qué significa la sangre en su mano que ahora desapareció? Y ella responde, es la sangre que va a inundar Brasil en caso de que mis hijos no me atiendan, no me escuchen, porque ella ya había dado la receta. ¿Pero era una amenaza? ¿Algo malo iba a pasar en Brasil? No, guerra, partidos políticos en la situación ahí, desde el integralismo hasta el comunismo que podría venir. Pero ella no se basa en eso, no se aferra a eso, porque hay muchas otras preguntas que el padre Kerle hace y que dejaron ese lado político. Ahí en el día, la primera aparición, después vienen las otras apariciones. Ahí el día 21 de agosto. Nuestra Señora les dice a las niñas, prepárenme una fiestecita porque vengo a traer una buena noticia. Y las niñas dijeron, pero una fiestecita ¿cómo? Somos pobres, no tenemos cómo hacer una fiesta para Nuestra Señora. No se preocupen. Tendría que buscar más mamonas. Más mamonas y vender, porque no se vendieron. Y hasta esas canastas también tienen un significado. Ellas abandonaron lo material para buscar lo espiritual, porque quien sube la montaña con amor baja transformado. Eso aún ocurre con quienes van al rancho guarda. Tú vas a sentir eso. Subes de una manera, pero nadie baja de la manera en que subió. Las mamonas se dejaron a un lado y nadie las buscó. ¿Para hacer esa fiesta, ellas fueron otra vez a recoger mamonas? No, ahí no existe registro sobre la fiesta de San Miguel. ¿No se sabe si ocurrió? Debe haber ocurrido porque la fiesta de San Miguel Arcángel es de gran importancia allá en Pesqueira, como en muchos lugares. Entonces ella pidió esa fiestecita. Ella dijo, vengo a traer una gran noticia. El 31 de agosto ella vino de nuevo. Entonces, solo para dejar eso claro. Yo tenía la impresión de que ella siempre estaba ahí, siempre que las chicas iban, ella estaba ahí. Estaba ahí porque ella aparecía dentro de un santuario, que el santuario, ellas decían así, todo de piedra preciosa
y Nuestra Señora entraba y salía de ese santuario, y ese santuario, esa casita así, se quedaba ahí en la piedra. Si después quieres mostrar, André Felipe hizo una representación de ese santuario. Y entonces Nuestra Señora siempre estaba ahí, cada vez que las niñas subían, Nuestra Señora estaba ahí, nunca dejó de estar. ¿Y se hizo la fiesta? Sí, se hizo la fiesta. Nuestra Señora vino y dijo: Brasil está a salvo, ya no hay peligro. Mis hijos atendieron mis pedidos. Y la gente vitoreó, cantó, rezó y alabó. Entonces, hasta hoy, el día de la fiesta de las apariciones de Nuestra Señora es el 31 de agosto. Se quedó un día. Por causa de esa fiesta. Por causa de esa fiesta. Cada año pusieron banderines en el cerro, lo decoraron, cantaron. Hasta hoy, cada 31 de agosto, siguen poniendo esos adornos de banderines y todo. Y las apariciones continuaron. El padre Kerl iba al rancho haciendo preguntas. Una de las preguntas que hizo fue: ¿cuál es la devoción que debemos tener aquí, verdad? En Cimbres, en sus apariciones, ella dijo: devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a mi Inmaculado Corazón. Jesús, la puerta es su Sagrado Corazón, la puerta de las gracias, ¿verdad? Para nosotros, la devoción es al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y él preguntó: ¿cuál es el título que usted quiere que le demos aquí para que recen? Es Nuestra Señora. Entonces ella hizo así porque ya lo había dicho. No, ella solo dijo: yo soy la gracia, pero él preguntará si es Nuestra Señora de la Gracia. ¿Es Nuestra Señora de Cimbres? ¿Es Nuestra Señora de las Montañas? Él quería una confirmación. Dijo varios títulos. Ella dijo: no, Nuestra Señora de las Gracias. ¿Por qué? Porque ese día ella ya vino sin el niño Jesús en brazos y con las manos extendidas hacia abajo. Entonces María da Conceição dijo: mira, parece que salen rayos de luz de sus manos. Y entonces fue la confirmación de las gracias que ella trae para darnos. Y ella dijo: yo soy la portadora de las gracias que mi hijo da, pero muchos no quieren recibirlas, entonces las gracias se están perdiendo. A partir de ahí, ella apareció ya sin el niño Jesús y siempre con las manos extendidas hacia abajo. Es interesante que sea Nuestra Señora de las Gracias porque tiene un papel teológico muy importante que podemos ver al mirar la imagen de Nuestra Señora de las Gracias, que viene desde allá atrás. En los primeros cristianos, cuando empezaron a interpretar el papel de María en el plan de salvación, la teología mariana comienza así, con Nuestra Señora Redentora del pecado de Eva, pisando la cabeza de la serpiente. Exactamente. Entonces tiene una fuerza muy grande esa devoción, ese título mariano. ¿Crees que hubo alguna razón para que fuera Nuestra Señora de las Gracias aquí en Brasil? No, creo que ella vino como Nuestra Señora de las Gracias para ser la distribuidora de las gracias de Dios. Para todos nosotros, para la gente de la región, para Brasil, para todos los lugares que conocieron estas apariciones, porque el padre Kerr le preguntó cómo voy a divulgar, porque ella le pidió al padre Kerr que divulgara. ¿Cómo voy a divulgar si mi obispo lo prohíbe? Y una frase típica allá en el sitio guarda es que se sabe obedecer. Entonces él no podía divulgar. Si el padre Kerr, José Kerr, él dijo: no puedo divulgar. ¿Cómo voy a pedirle a la gente que rece y haga penitencia para que el pueblo se salve si el obispo lo prohíbe? Porque el obispo literalmente le prohibió hablar. Si el obispo lo prohibió, ¿cómo siguió adelante esa devoción? Porque Dios quiso. El padre Kerle, cada vez que salía del monte y se iba a su casa, él escribía. No, todavía en la máquina de escribir dejó todo escrito, preguntas y respuestas. Porque un día Nuestra Señora dijo: va a llegar el día en que estos mensajes serán conocidos, porque él estaba preocupado. Ella dijo: no te preocupes, porque va a llegar el momento en que serán conocidas. Y así fue. Entonces Nuestra Señora, y la gente también pidió una señal, nos gusta eso, ¿verdad? Nuestra Señora, dame una señal de que recibiré esa gracia. Ella respondió: voy a hacer brotar aquí, de la roca de la montaña, aquí arriba, una fuente de agua. El padre Kerr le preguntó en alemán y las niñas respondían en portugués.
para curar los males del alma y del cuerpo de aquellos que tengan fe. Una vez más, mira ahí la condición. ¿Pero qué? ¿La fuente de agua? La fuente de agua. ¿Quién bebiera de esa agua? De esa agua con fe se curaría de los males del alma y del cuerpo. Y ahí vemos una semejanza con la aparición de Lourdes. Sí, de Lourdes, las apariciones de Nuestra Señora. Yo creo que a ella le gusta mucho el agua, ¿verdad? Hay en Lourdes, hay en Sitio Guarda, hay en otros lugares. Y el agua es vida, ¿no? Agua del bautismo, agua que brotó del corazón de Jesús en la cruz, sangre y agua. Ella apareció con sangre en la mano e hizo brotar agua en el monte. Entonces es un simbolismo muy grande. También está la fuente de María allá en Tierra Santa, Pues es exactamente donde iba a buscar agua. donde iba a buscar agua. Está la samaritana, el pozo de agua, donde Jesús dijo, te daré el agua viva. Entonces el agua tiene un simbolismo de pureza, de lavar los pecados, el alma, el corazón. Estamos comparando un poco con otras apariciones y yo recuerdo mucho, si tuviera que comparar esta con otra, la semejanza para mí, estudiando y leyendo toda la historia que cuentas en tu libro, me recuerda mucho a las apariciones de Fátima, porque son niños, en este caso son 2 niñas, allá eran 3 niños Pobres. pobres. Las apariciones se repiten y la gente empieza a venir queriendo ver. ¿Cómo fue ese momento en que la gente de la región empezó a ir allá para ver las apariciones? ¿Qué fue lo que la gente vio? La gente no veía nada, la gente iba por fe, iba a rezar y pedir favores, pedir bendiciones y cantar. ¿Era igual que en Fátima? Los niños veían y los demás no. Los demás no veían nada, nada, nada. Las niñas conversaban con Nuestra Señora. Conversaban, daban las respuestas al Padre en portugués y todos escuchaban. Algunos dijeron que eso no era cierto. No es verdad. ¿Cómo fue esa historia de quién dijo que no es verdad? No es verdad. El Padre Márquez decidió ir allá. Voy a ir a hacer unas preguntas. Anotó en un papel las preguntas en latín que quería hacer. Llegó al monte, las niñas subieron, respondieron y él anotaba las respuestas. Entonces él dobló el papel y dijo, voy a llevárselo al obispo. Llegó con el obispo y cuando el obispo abrió el papel estaba en blanco. ¿Por qué? Porque él no creía, él escribió, pero no creyó, entonces el papel se quedó en blanco. ¿Crees que fue un milagro que el papel quedara en blanco? Yo creo que sí, porque él fue con desconfianza para probar que no era verdad, para probar, mira, no es verdad. Hubo preguntas correctas, pero la respuesta estaba mal y el papel quedó en blanco. Entonces, también fue otra señal que dio Nuestra Señora. Y ella apareció, vas a ver, allá en la piedra está el lugar donde ella apareció y dejó sus huellas y las del niño Jesús como prueba de eso. Esta es una imagen de lo que las niñas estaban viendo allá. Exacto, con el niño Jesús. Aquí está viendo el santuario donde ella apareció, como lo llamaban, una casita toda de piedra preciosa. Eso lo hizo André Felipe inspirado para... ¿Basado en los relatos? Basado en los relatos, exactamente. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es la montaña donde sucedieron. Esta es la montaña aquí. Y el padre Kerle decía que era como una toalla blanca extendida sobre la piedra. Nunca se oscureció, nunca fue pintada y sigue ahí hasta hoy. ¿Ves esta parte blanca aquí? Y apareció. Las niñas la describieron con vestido crema, manto azul y corona de piedras preciosas. Una vez hasta María de la Luz dijo, ¡ay, ella se pasó la mano! La corona casi se caía. Entonces, algo muy infantil muy después. La hermana Delia decía que ellas también veían con el corazón y el sentimiento que les daba Nuestra Señora. ¿Ellas veían ese oratorio alrededor? Veían y muchas veces vieron ángeles alrededor. Hay un momento muy bonito que relatas en el libro. Quisiera que me lo contaras. Tuve la impresión de que, me recordó un poco la escena a la que estamos acostumbrados a pensar sobre la asunción de Nuestra Señora cuando bajan los ángeles. ¿Y esa fue la última aparición? Allá en el sitio Guarda, no, todavía hubo en 1937 varias apariciones. Pero yo anoté, vamos a ver aquí, yo anoté como la última, la de febrero. Ah, sí. ¿Cómo fue en febrero? Déjame ver aquí. Ella apareció en febrero, pero
¿Por qué entre el 6 de agosto y esa fiestecita que pidió y después en septiembre? María da Conceição en cierto momento se sentó en la piedra y se sintió mal. Entonces el padre Kerle le preguntó qué tenía y ella dijo, ya no veo como veía antes, solo veo una imagen borrosa. Entonces, a partir de ahí, María da Conceição ya no vio más a Nuestra Señora, solo quedó María da Luz. Y el papá de María da Conceição se la llevó a su ciudad, que es una ciudad llamada Arco Verde, cerca de Pesqueira. Entonces, solo quedó María da Luz. El padre enviaba preguntas o iba allá a hacerlas, y solo María da Luz respondía porque María da Conceição ya no estaba. Pero ¿cómo fue esa imagen de los ángeles bajando? Ella describe que los ángeles venían trayendo a Nuestra Señora en una visión hermosa, beatífica, linda, maravillosa. Los ángeles acompañando a Nuestra Señora. Así es como ella lo describía. Ángeles acompañando a Nuestra Señora. Aquí hay otra imagen también hecha por Andrés Filipe que muestra un momento un poco diferente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es cuando el niño no está. Cuando el niño no estaba, hasta el 31 de agosto, el día 30, ella aparecía con el niño Jesús en brazos y sangre en las manos. Después ella vino como Nuestra Señora de las Gracias. Mira las manos extendidas, los rayos saliendo de las manos que simbolizaban las gracias que ella porta, que recibió de Jesús a los pies de la cruz. ¿Y entonces tu hijo? La madre apoya al hijo con gratitud y bendiciones. Esos rayos que salen de su mano son símbolos de su ayuda. ¿Y la imagen? Esa imagen no llegó a ser hecha. La imagen que quedó fue esta de aquí. Sí, quedó siendo como Nuestra Señora de las Gracias. André Filipe hizo una imagen. Vamos a ver, está aquí atrás. Vamos a ver. Esa imagen es bellísima. Es muy bonita y tiene algunas cosas diferentes de la imagen que he visto. Incluso hay una aquí, luego la vemos. Aquí tiene la piedra, la montaña abajo. ¿Qué es esta parte más clara que vemos aquí? Él puso una nube, como si Nuestra Señora viniera del cielo. Es interpretación artística. Sí, pero mírala descalza, porque dejó marcadas en la piedra las huellas de ella y del niño Jesús. Ahí siguen hasta hoy, la sangre en la mano. Ella apareció aquí en la gruta, porque llamamos a las niñas, decíamos, vamos a la gruta aquí. Esa parte. Aquí representa la gruta donde apareció Nuestra Señora. Hoy hay un cemento cubriendo ahí, ¿qué es? Hoy hay una escalinata, unos escalones para que las personas lleguen hasta la imagen. ¿Esa parte la construyó el señor Arturo, el padre? No, el señor Arturo construyó una casita en la fuente, porque la gente iba de noche a sacar agua para vender, porque se corrió el rumor de que el agua era milagrosa. Él puso una puertita con candado y la cerró. Lo verás allá. La gente entraba de noche y robaba el agua. El agua la vendía en el día. Entonces la Virgen María se puso muy triste e hizo desaparecer la fuente, se secó ahí. Entonces ella les dijo a las niñas que le pidieran a su papá que pusiera una cerca ahí para que nadie más sacara agua, solo las niñas. Pero después el agua regresó, las niñas se pusieron muy tristes, la gente pedía y entonces el señor Arturo la quitó, la policía fue y la derribó. Quiero saber esa historia de la policía ahí. Y aquí mira, simboliza la fuente, mira el agua que brota. Entonces, esta agua que estamos viendo aquí, que vemos en la descripción de la aparición, que es un momento muy bonito de la aparición, cuando empieza a aparecer el agua de la piedra. De la piedra, allá arriba de la montaña. ¿Todavía existe esa agua y esa fuente? Esa agua existe, es un misterio. Puede caer una tormenta allá y la fuente está seca. Puede haber un sol abrasador y la fuente brota. Entonces la hermana Adelia decía, es un misterio, Nuestra Señora da cuando quiere y a quien quiere. Entonces ya llegamos ahí, tener agua para traer botellas y botellas de agua. Eso que ella decía, que da cuando quiere y a quien quiere, no es solo agua, ¿cierto? Es todo, sí. Hay que tener fe, oración, penitencia, conversión. Eso está en su conversación con las niñas. Está en su charla con las niñas. Entonces, el agua, vamos allá, puede que haya agua, puede que no haya. ¿Beber esa agua tiene efecto milagroso si voy? Sí, si tienes fe, porque Nuestra Señora dice que es para aquellos que tengan fe.
¿Es similar a lo que sucede con el agua de la fuente de Lourdes? Sí, exactamente. Solo que en Lourdes hay mucha agua. En el sitio guarda siempre ha sido esa agua que gotea, que a veces aparece en abundancia, que cae de la piedra, pero a veces ni siquiera hay. Ahora, parece que antes no me había dado cuenta de que esa tampoco es la imagen principal, porque ahí está el niño Jesús. Esta tiene al niño Jesús, ella apareció con el niño Jesús hasta más o menos el día 30, ahí el día 31, ella ya vino con las manos extendidas. Está bien. ¿Y luego qué pasó? Estábamos diciendo que el obispo lo prohibió. Entonces vamos, el obispo lo prohibió. Luego, el señor Arturo, papá de María de la Luz, aún no llamada hermana Adelia, construyó ahí. ¿Él hizo una protección? Sí, hizo una protección. ¿Para que nadie entre? Para que nadie entre de noche, sí. Entonces la policía fue y lo destruyó. Sí, lo destruyó. ¿Por qué? Porque el obispo no quería creer. Como el obispo no creía, pensó que había sido el obispo. Pero después Nuestra Señora dice el nombre. Ese padre que escribió las preguntas que quedaron en blanco, el padre Marx. El padre Márquez es el villano de la historia. Es el que no creía. Siempre hay uno que no cree. No es dogma de fe. Crees en apariciones si quieres, no es dogma de fe. Aunque la iglesia haya constatado varias, como ya lo ha hecho, como verdaderas, no es dogma de fe. Eso es lo que te iba a preguntar. Recientemente el Papa Francisco se manifestó con cautela respecto a las apariciones. ¿Cómo recibieron aquí las declaraciones del Papa Francisco? Con la misma cautela de siempre. No está prohibido. El Papa le dio al obispo local, digamos así, el derecho de decir si se puede o no se puede. Entonces el obispo, que ahora es don José Luis Salles, él en su carta pastoral decretó que sí se puede, decretó como santuario, las personas pueden rezar, pueden celebrar misa, los padres, todo eso. Ahora, solo el Papa va a decir si las apariciones son verdaderas o no, porque la última palabra es del Padre. Van a realizar los estudios. Hoy en día el Vaticano reconoce las apariciones en cimbres. Oficialmente todavía no. ¿Por qué? Porque deben existir estudios y pruebas. Eso es algo que lleva tiempo, porque vemos que el Internet es como una casa sin dueño, ¿verdad? ¿Cuántas apariciones abres YouTube y ves la aparición de Nuestra Señora? El Vaticano no puede afirmar que es verdadero. Se requieren estudios y pruebas, y ya han pasado 89 años desde las apariciones. Esa es mi pregunta, porque las apariciones de Fátima fueron reconocidas de cierta forma rápidamente. ¿Por qué aquí no fue así? Porque está lejos del Vaticano. No, no es porque está lejos del Vaticano, es porque estas apariciones estuvieron un tiempo sin que se hablara de ellas. Se prohibieron y restringieron las apariciones. Hubo una restricción del obispo antes. Antes del Papa Francisco. Mucho antes, en esa época. Entre 1936 y 1940, cuando María de la Luz deja el sitio guarda para ingresar al convento. El primer y el segundo obispo lo prohibieron. María de la Luz, que todavía no era la hermana Adelia, no volvió a hablar del tema. ¿Le impidieron hablar del tema? No, no le prohibieron, no. Ella quiso prohibírselo porque sufrió tanto. Ella vio a su papá ser arrestado, su papá fue arrestado, entonces, primero su papá fue arrestado. Su papá fue arrestado. Pasó la noche en Pesqueira, ya iba a ser traído a Recife. El comisario que lo interrogó notó que él no tenía culpa de que la multitud fuera al rancho y fue arrestado. ¿Por qué arrestaron a su papá? Porque él era el dueño del rancho. Y estaba causando alboroto. Alboroto porque la gente llegaba ahí, muchísima gente, autos, camiones, personas a pie, a caballo. Y el obispo no quería esa romería ahí porque no quería, porque en esa época la iglesia. Lo que me dices ahora y lo que percibí en tu libro es que el obispo no quería. No, no quería. ¿Fue el obispo entonces probablemente quien pidió la intervención de la policía? No decimos. Nuestra Señora asegura que el padre escribió las preguntas, probablemente tras hablar con el obispo, quien las solicitó. No dice taxativamente, fue don Adalberto quien lo pidió. Pero padre, en teoría hasta el Papa es un padre, el Santo Padre. ¿Podría ser el obispo? Podría. Pero como él murió y no dejó nada escrito. Digo esto porque se prohibió a 2 obispos, o fueron más.
Más, porque esas apariciones solo se dieron a conocer en 1985. Todo quedó en silencio. En silencio por una razón. La Virgen le pidió al padre Kerle que cuidara de ella, que en 4 años ella tendría vocación para entrar al convento. El padre Kerl se volvió su guía espiritual. Ella lo llamaba padrino. Le dijo a María de la Luz que él sería su padrino. Él intentó inscribirla en 2 colegios, 3. No la aceptaron, así que se quedó sin estudiar para tristeza de doña Alda, porque quería que ella estudiara. En fin, ella se fue. Ella se fue a Garanhuns, Garanhuns se fue a Garanhuns, no fue aceptada. colegio de la misma congregación. La misma congregación, pero ella no se quedó, salió de ahí porque la superiora quiso. El obispo Dom Adalberto fue a hacer una visita al colegio y se enteró de que María da Luz estudiaba ahí. Y pidió que la hermana la dispensara. Y le dijo al padre Kerle, en vez de que usted mantenga una vocación sacerdotal que va a ser útil para la iglesia, mantiene la vocación de una alumna, una niña. A él le incomodaba que ella fuera la vidente de Cimbres. Exactamente ahí ella, Ese obispo tenía problemas con ella. no sé si lo estaba, al final incluso dice así en el libro, dice, él quería creer, pero ya había tomado una postura, ya había habido tanta, no digo confusión, pero tanta vuelta en eso, que después lo transfirieron y ya no se habló más de él. La última aparición fue en 1937. María da Luz y el padre Kerle nunca volvieron a hablar del tema. El padre Kerle fue transferido a Pedra, una ciudad llamada Pedra, y después a Buique. Y Nuestra Señora le había dicho, tú vas, hoy te daré una señal, vas a creer que soy yo, que estoy aquí. Pasaron unos días, varias preguntas, y entonces él preguntó, ¿qué va a hacer? Ella dijo, tu transferencia. Y el obispo lo transfirió, porque pensó que sacándolo de allí, el asunto se acabaría. Pero también estaba el fraile Esteban Rötiger, también un teólogo alemán que también dejó todo escrito, fue varias veces al sitio guarda, también les hizo preguntas a las niñas y creía y dejó todo escrito. Es un verdadero tratado teológico del fraile Esteban. Y entonces pasó que María de la Luz vino para acá. Vino para acá, ¿A dónde estamos ahora? vino aquí donde estamos ahora. Que es el convento de las religiosas de la instrucción cristiana. Exactamente. Entonces ella vino, pero antes de venir, habló con el padre Kerle, le pidió una penitencia, que le diera como penitencia no hablar sobre el tema de las apariciones. Entonces él le dijo, tú lo estás pidiendo, tú quieres eso. Ella dijo, quiero, porque tenía miedo de ser rechazada también aquí en el convento. ¿Quién le dijo eso a ella? El padre José Kerle. ¿Quién era el padre Kerle? El padre Kerle. Ella le pidió al padre Kerle que le diera esa penitencia de quedarse callada. Él le dijo, ¿de verdad quieres eso? Ella dijo, quiero, porque tenía miedo de que las hermanas aquí, las superioras, no la aceptaran por ser la vidente de Cimbres. Así que pasó 49 años callada, no decía nada. Las superioras lo sabían, ¿verdad? Porque eran las superioras. Pero la historia no se había difundido y nadie lo sabía, ¿verdad? Sí sabían, pero cuando ella salió del sitio guarda, con 18 años o 20, ella se fue, la historia murió. El obispo fue transferido, el padre Kerle se fue, el padre Frei Esteban también se fue. Entonces quedó en el olvido, la gente todavía iba, pero no tanto, ya no iba esa multitud que solía ir. Llegó un momento en que la devoción se detuvo. No se detuvo porque sigue viva hasta hoy, pero dejó de ser difundida. Allá está la capillita que Nuestra Señora pidió construir. Entonces ella se quedó así porque Nuestra Señora dijo, el tiempo lo traerá. No era el momento para que fuera conocida en Brasil y el mundo como lo es hoy. Entonces la hermana Adelia llegó y guardó silencio. ¿En qué año vino ella al convento? Ella vino en 1940, 36, 40, sí, ella vino aquí. Y así María da Luz pasó a llamarse Hermana Adelia. Hermana Adelia. ¿Por qué Hermana Adelia? Porque antes se cambiaba el nombre cuando una religiosa o un religioso entraba al convento.
abandonaba la vida civil, tenía una nueva vida, entonces también dejaba el nombre civil. La superiora le daba el nombre de una santa o el nombre que quisiera y le puso hermana Adelia. ¿Sabes por qué fue Adelia? No, ¿Fue decisión de ella o de la superiora? no, nunca es de ellas, es de la superiora. Pero hoy ya no cambian más. La hermana Vivian, ni siquiera su nombre es Vivian. La hermana Vivian, que está aquí con nosotros y convivió con la hermana Adelia durante mucho tiempo. Ay, Dios mío, 40 años ahí. La hermana Adelia pasó 49 años callada. Nadie sabía nada. Y luego contrajo cáncer de mama. Y empezó un tratamiento muy serio. Pero ella, cuando llegó al convento, tenía en ella ese sentimiento que mencioné al principio, de ayudar a los pobres, de ser servicial, de oración, de penitencia. Entonces contrajo cáncer, empezó un tratamiento muy serio de quimioterapia y radioterapia. Y ella ya muy débil. Su médico muy conocido aquí en Recife le dio 3 meses de vida. Y ella estaba en la enfermería aquí del colegio porque estaba muy débil. A las hermanas enfermas se les lleva la comunión. Y entonces cuando el Santísimo pasó por el cuarto de la hermana Adelia, ella sintió la presencia de Nuestra Señora, diciendo que Nuestra Señora se le apareció y le dijo: ha llegado el tiempo de que las apariciones sean conocidas. Entonces ella sintió algo extraño en ella, después de 49 años, que Nuestra Señora le dijera: ha llegado el tiempo. Entonces fue con su superiora y pidió permiso para contarle a la comunidad religiosa. Ella lo contó aquí adentro. Aquí adentro, aquí adentro. ¿Las señoras recuerdan? ¿Las señoras escucharon? Escucharon. En ese mismo momento, las hermanas se reunieron con la superiora. Un mes después, todas fueron en peregrinación al sitio Guarda. La superiora no quería que ella fuera, pues creía que no lo soportaría. Porque antes no había la escalinata que hay hoy, no existía. Teníamos que parar en Cajueiro, que es un pueblito, y caminar 2 kilómetros en el lodo. Si estaba lloviendo, teníamos que pasar por una pasarela, caminar, y ella era débil. No, no vayas, pero ella pidió: déjame ir, al menos la última vez, a ver el lugar donde vi a Nuestra Señora. ¿Y ella fue? Y ella fue. Y cuenta la hermana Vivian que también fue, que ella fue al frente de todas, con un rosario en la mano y 2 rosas. Parecía que ella volaba. Caminó los 2 kilómetros, subió un cerro sosteniéndose. Yo todavía viví esa época sin escaleras. Subíamos agarrándonos de las ramas y subiendo. Ella subió enferma y las hermanas la acompañaban a un paso más lento. Cuando todas llegaron arriba, ella entonces se arrodilló y dijo: arrodíllense, Nuestra Señora está aquí. Entonces fue una emoción muy fuerte, ¿verdad? Que las hermanas supieran que Nuestra Señora estaba ahí presente. Quito la imagen porque las hermanas se emocionan otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Puedo quitarlo otra vez, Fernanda? Hermana Viviane, ¿te acuerdas bien, verdad? Recuerdo que todos estábamos de rodillas llorando. ¿Todos de rodillas? Y ella dijo: está aquí, es hermosa. Ella está presente. Y ella es hermosa. Y ahí Nuestra Señora le dio a ella una nueva misión, le dio la misión de propagar el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. María a los pies de la cruz: mujer, he ahí a tu hijo, y del corazón de Jesús, que ella pidió en 1936, devoción al corazón de Jesús, que es de donde brota el agua y la sangre del corazón de Jesús. Entonces ella divulgar ese evangelio. ¿La hermana Adelia lo divulgaba? Solo divulgaba esos 2 versículos. Esos 2 versículos. Juan 26 y 27. Correcto. 19, 26 y 27. Y rezar por los sacerdotes y cuidar de los pobres. Esa misión la tuvo hasta el final de su vida. Entonces regresaron. ¿Cómo hacía ella esa divulgación? Ella no hablaba, hablábamos por ella. La hermana Vivian anduvo 40 años con la hermana Adelia, porque cuando regresó de esa peregrinación vino a Recife. Abandonó el tratamiento de quimio y de radio. Luego se reunió con su médico y él le preguntó: Adelia, ¿qué pasó? ¿Dejó el tratamiento o está con otro médico?
Ella dijo, no, me curé. ¿Curada? Estaba curada. Estaba curada. Sacó una medallita de Nuestra Señora, la puso en la mesa y dijo, ella me curó, ella se curó. Murió unos 30 años después por vejez, no de cáncer, aunque ya estaba en el hígado. Ya tenía metástasis. Ya tenía metástasis hepática, sin cabello y muy anciana. Y al volver al lugar de la aparición, sanó. Porque ella le dijo a Nuestra Señora ahí, si usted quiere que yo divulgue este evangelio, sus mensajes, yo enferma no puedo, cuídeme. Déjame ver si entendí bien. ¿La hermana Adelia pasó 49 años sin decir nada sobre las apariciones? Nada. Al hablar, decidió volver al lugar de las apariciones. Tenía cáncer en los senos. En los senos, ya con metástasis en el hígado. Cuando visitó el lugar de la aparición y regresó, quedó bien, regresó bien, estaba curada y ya no recibió más tratamiento. ¿este caso fue documentado por la medicina? Sí, su médico tiene, porque no hubo explicación. Ella abandonó el tratamiento. Eso está en el proceso de beatificación de ella. Es un secreto, yo no vi el proceso. ¿Sabes o no quieres contarme? No lo sé, pero está escrito porque tiene que estar. Está ahí en el libro. Y su padre, que es el postulador, conoce esa historia. La conoce, está en el proceso, claro, como una gracia alcanzada por la vidente y se recuperó. Antes de hablar del proceso de beatificación, muy importante y que puede llevar a la canonización. Si Dios quiere y Él quiere. Y entonces tendremos a la Santa Hermana Adelia. Sí, la primera santa de Pernambuco. La primera santa de Pernambuco. Antes de eso quería entender lo siguiente. Allá atrás los obispos prohibieron, la hermana cayó. ¿Y luego permitieron? En 1985, tras su recuperación, el obispo en 1985 era Monseñor Manuel Palmeira da Rocha. Creía en la historia. Él creía en la historia. Entonces fue el primero que decretó el sitio Guarda como santuario. ¿En 1985? En 1985 está en el libro su decreto firmado por él, decretando santuario. Los padres pueden celebrar los sacramentos, la misa y los devotos pueden ir a rezar al santuario. Él autorizó, pero el año pasado el Papa Francisco dijo que ya no era necesario para las personas. El obispo diciendo que se puede ir. El obispo reconociendo como santuario. Reconociendo como santuario. Ahí, en el 85, ella ya estaba bien. Ella ya estaba haciendo cosas con la hermana Vivian, a quien llamaba mi ángel de la guarda. Porque a ella no le gustaba que nadie la tocara, que le preguntaran cómo era Nuestra Señora, qué dijo Nuestra Señora, cómo lo dijo. No. Ella hacía así con el hombro y la hermana Vivian estaba ahí detrás, acomodando. Bendice este rosario para mí. Ella decía, yo no soy sacerdote para bendecir rosarios. A ella no le gustaba. No me toques que no soy santo. No me toques que no soy santo. Porque ella decía que lo extraordinario de los acontecimientos es no tener nada de extraordinario. Ella no era extraordinaria. Ella decía, soy pecadora, no soy digna de haber visto a la Virgen, porque se consideraba pequeña para tanta gracia. Y la hermana Vivian siempre andaba con ella en misiones, ¿verdad? Cuidar a los pobres, vamos a cuidar a los pobres. Entonces las dos andaban por todas las comunidades necesitadas de todas las ciudades de Recife, donde ella trabajó, en las casas aquí de la congregación. Y una vez, algo muy curioso, rapidito, fui a una favela antigua, que antes era una favela peligrosa, aquí en Recife. Con ella yo iba muerta de miedo. Entonces 2 señoras nos llamaron y dijeron, miren, ya no vengan más por aquí, este no es su lugar. Aquí la cosa está pesada. Yo ya no fui, pero ella iba con su hermana Vivian, no tenían miedo. Entonces la hermana Vivian, 10, 11 de la noche, hay un enfermo muriendo, ¿quiere recibir la comunión? ¿Puedo ir por ustedes? ¿Puedo? Iban las 2. Entonces el ángel de la guarda de la hermana Adelia era la hermana Vivian. La cuidaba de muchas cosas, la ayudaba en muchas cosas. Sitio guardaba sus cosas. Entonces la hermana Vivian tiene un papel importantísimo. El obispo emérito de Salvador en Bahía dijo que la hermana Vivian es la reliquia viva de la hermana Adelia. ¿Usted se volvió reliquia, hermana? A ella no le gusta que yo lo diga,
pero lo digo porque yo conocí a la hermana Adelia fuera del convento. La hermana Vivian la conoció fuera y dentro, la conoció fuera y dentro. Oración, hora de oración, penitencia, misa, vida comunitaria, que no es fácil vivir en una comunidad. Entonces la hermana Vivian la conocía de todo eso en 1985. Ella, ya bien, hizo la primera peregrinación para allá desde Fortaleza con el Fray Marcos. Él vino de Fortaleza en autobús. Ahí empezó a difundirse en Recife, Pernambuco, Maceió, Juan Pessoa, en varios lugares. ¿Y cómo llegué yo a la hermana Adelia? Ahí, ese sería el tercer acto. Yo suelo llamar al segundo y tercer acto, pero tú ya saltaste al tercero, vamos directo. El segundo fue su enfermedad, de la que se recuperó. Dime una cosa sobre la enfermedad. Me llamó la atención una coincidencia porque supe que la iglesia principal o la iglesia en Simbres o Pesqueira. Es Pesqueira, la catedral dedicada a Santa Águeda. Águeda o Ágata, que es la misma. Yo estuve en Malta, donde dicen que Santa Águeda o Ágata se refugió. La tradición dice que ella vivió unos años en las catacumbas. Es una historia muy poderosa dentro de la tradición cristiana. Exacto. Que conecta a la hermana Adelia con una santa de los primeros momentos del cristianismo. Y conecta porque es la patrona de los senos, ¿verdad? Porque le cortaron los senos bajo Diocleciano. Y la hermana Adelia tuvo cáncer de seno. En tiempos de Diocleciano, aunque no por su orden, mientras perseguían a los cristianos. Y la hermana Adelia, ella todavía como María de la Luz en ese día, creo que fue el día de la Asunción de Nuestra Señora, 15 de agosto. Ella fue a la iglesia de Santa Águeda en Pesqueira y allí Nuestra Señora se le apareció. Entonces es... ¿En qué año? En 1936. En esa misma época. En esa época, ella, como María de la Luz, Nuestra Señora se le apareció allá en la Catedral de Santa Águeda en Pesqueira. Entonces mira la conexión, la aparición de Nuestra Señora Santa Águeda, la patrona del sufrimiento del seno femenino. Ella tuvo cáncer de seno. Entonces Dios, yo digo, es muy sabio. Él va conectando las piezas así y vamos viendo cómo la historia se va revelando. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Porque el padre Kerle fue a Pesqueira, un padre de Alemania. ¿Por qué tenía que hablar en alemán, en latín? Allí de esa manera diferente de probar la aparición. Eso nunca pasó en ningún otro lugar. Hubo otro nombre que surgió a lo largo de esta historia, que fue Teresa Neumann. Ella era alemana. Sí, el padre Kerle le escribió a un gran teólogo, Ritter von Lama, contando sobre las apariciones y quería su opinión, que le preguntara a Teresa si las apariciones eran verdaderas. ¿Por qué preguntarle a ella? Porque era vidente de Nuestra Señora, una aparición aceptada por la Iglesia, y confirmó, es de Nuestra Señora. Teresa Neumann también tiene una historia de que ella y Nedia se alimentaba exactamente. Exactamente, y el Ritter Lama era el director. No espiritual porque él no era sacerdote, pero siempre la visitaba, escribió su historia, entonces tuvo esa confirmación de Teresa. Ella dijo que sí, ¿por qué? Porque Nuestra Señora le respondió que era verdadera después de que ella le preguntó. Y Ritter von Lama también le preguntó a otra vidente, que él dijo, le voy a dar el nombre de María a esta vidente. Él no dijo el nombre verdadero que, también allá en Alemania, confirmó que las apariciones eran verdaderas. Otra conexión que se hizo fue con las apariciones de La Salette, en Francia, también. ¿Por qué? Se apareció a 2 niños pobres, también pidiendo oración, penitencia, y Nuestra Señora llorando por lo que podría pasar en el mundo. Entonces ella pide lo mismo, oración y penitencia. Aquí fue la sangre derramada en la mano de Nuestra Señora. El padre Juanito, él es un padre muy conocido, un mariólogo maravilloso. Lo entrevisté para la biografía del padre Fabio de Melo. Listo. Él presentó en el Congreso, creo que en 2024 o 24, en Aparecida, Congreso Mariológico, las apariciones aquí del sitio Guarda. Y después él vino a traerlo aquí para las religiosas y ellas me invitaron.
La conclusión a la que llegó el Congreso, él contando, hablando, y él dijo: Fátima Lourdes, la Salete es un rompecabezas, faltaba la cuarta pieza para formar el rompecabezas completo y Cimbres es la cuarta pieza porque todas se encajan. Nuestra Señora pide básicamente las mismas cosas, los videntes son básicamente iguales. Pobres niños. Hasta para probar, creo que es la inocencia de una niña, como dijo el padre Fray Esteban de Rótega. Ellas no pueden inventar eso. Y después, cuando María de la Concepción dejó de ver a la Virgen, eso es uno de los indicios de la veracidad. María de la Concepción también estaba con la hermana Adelia. Es que se fue. Vivir en Arcoverde, tuvo una vida santa, creemos, y piadosa, porque quien ve a la Virgen no puede ser la misma después, ¿verdad? Pero vivió allá en Arcoverde y entonces ella se quedó allá. Y la hermana Adelia y ella se veían siempre aquí, más o menos siempre, porque era difícil que la hermana Adelia saliera del convento para allá. Niños pobres, entonces el hermano Esteban dijo: el hecho de que ella ya no vea es uno de los indicios de que las apariciones son verdaderas, porque si no fuera verdadera, ella podría decir: estoy viendo de nuevo, y ella dijo: ya no estoy viendo. Antes de que sigamos adelante, quiero mucho que me cuentes cómo es que de una peregrinación, de una devoción que empezó prohibida, estamos llegando cerca de una beatificación. Sí. Pero todavía me quedé muy intrigado con ese momento en que después de 49 años la hermana Adelia por primera vez habló. ¿Qué fue exactamente lo que dijo cuando habló? Ella contó la historia por primera vez en público. En público para las hermanas, y ella no lo contaba en público. Cuando ella rara vez se refería a las apariciones, no decía yo, decía así: las niñas. Nuestra Señora les dijo a las niñas. ¿La niña era ella misma? Era ella misma y la Concepción no la tuvo, como se dice mucho ahí en internet. Que ella no entró al convento, fue rechazada porque era fea, pobre, eso no existe. Ella no tuvo la vocación religiosa, ella no quiso entrar al convento. Internet está diciendo eso. Dice, si buscas, va a decir que ella era pobre, negra, que fue rechazada por el convento. Eso no existe, no es verdad. Ella se casó, su padre la obligó a casarse, pero el esposo la devolvió, así como el padre Kerle la devolvió porque ella no estaba hecha para el matrimonio. Entonces ella vivió en Arcoverde. ¿Fue sencilla su vida entonces? No, el hermano de la hermana Adelia le dio una casa, siempre le proveía de las necesidades básicas. La hermana Adelia iba algunas veces allá y le llevaba provisiones, víveres para ella. Pero ella vivía con su familia y no se escribió nada sobre ella, porque ella tuvo, en mi opinión, esa participación importantísima en la historia, como si fuera una testigo de lo que pasó. Sin ella habría sido solo la hermana. María Dalú, solo María y su hermana Adelia, entonces podría haber duda. Una vez el padre Kerle la llamó y le dijo, mira, como ves, Nuestra Señora puso a María da luz allá. Ella dijo, yo lo veo así. Manto azul, vestido crema. Concepción decía, ¿dónde está ella? ¿En qué lugar? Ella está aquí, en este lugar. Lo mostró, entonces él la apartó. Llamó a María da luz. ¿Cómo ves tú a Nuestra Señora? Ella describió exactamente igual. Aquí el vestido crema es el manto azul. Entonces él la llamó y le preguntó, ¿cómo es eso? Su amiga dijo que ella está en otro lugar, de otra manera, del otro lado. Entonces ella dijo que sí. Si ella dijo que lo veía así, no lo sé, pero yo lo veo como te lo describí y fue exactamente igual. Él las estaba poniendo a prueba. Entonces llegamos al punto que te pregunté al principio y no me respondiste. ¿Cómo te volviste confidente? ¿No es así? ¿Ella te contó toda esa historia? Sí, en 1985 pasaba por una etapa difícil, recién casada, pero no por el matrimonio, sino por problemas financieros y otros. Y yo solía ir a misa todos los días y decía, Jesús, no puedo pedirte a ti, le voy a pedir a Nuestra Señora un milagro en mi vida y así. Una sobrina del padre José Kerle, doña Eunice Kerle, que asistía a misa conmigo, un día me preguntó, Ione, ¿has oído de una monja del Colegio de las Damas que vio a Nuestra Señora? Le respondí, no,
nunca. Ella dijo que la vio y me contó la historia. Llegué a casa y llamé aquí inmediatamente y dije, mira, quiero hablar con la hermana Adelia. Entonces contestó la hermana Verónica, que después conocí, y me dijo, mira, Yone, es difícil hablar con la hermana Adelia. Las hermanas todavía la protegían. Eso fue en 1985. Justo en la época en que ella empezó a hablar. Exactamente. Entonces llama después. Yo voy a hablar con ella, marco la hora y tú llamas mañana y yo te digo, no, espera un momentito. Ella está pasando aquí frente a mí, le voy a pasar el teléfono. Entonces le hablé ya llorando de emoción y ella dijo, ven hoy a las 2 de la tarde. A la 1 de la tarde yo ya estaba aquí, platicamos. Ella vino con la hermana Viviane, me recibieron, me quedé hasta las 6 de la tarde platicando. Y entonces no le pregunté nada sobre la aparición, nada, cómo era, cómo no era, cómo fue. Contándole mi vida para que ella me diera un consejo sobre qué debía hacer, cómo debía actuar. Y entonces ella me dijo, ven a trabajar conmigo. Eso fue todo, esa fue la invitación. ¿Y qué trabajo quería ella? En las comunidades necesitadas con los pobres, en la apertura de los cenáculos. Ella y la hermana Viviane abrieron más de 1000 cenáculos, ¿verdad? Que es la oración del rosario en las casas de familia, en las iglesias, en las parroquias, en los colegios. Entonces yo andaba con ella y la hermana Viviane todo el año 85, cuando fue en 86, 87. Ella me llamó y dijo, hay una misión para ti. El tiempo ha llegado. Nuestra Señora quiere que las apariciones sean conocidas y quiere que escribas un libro. Le dije, hermana Adelia, ¿yo escribir un libro? ¿Cómo lo haré si no tengo material? No tienes material, pero llegaste a más de 500, 600 páginas. ¿Sabes lo que ella me dijo? No te preocupes, lo que necesitabas iba a llegar a tus manos. Y todo fue llegando. Todo iba llegando. Ella lo enviaba a través de su ángel de la guarda para mí, que era la secretaria. Notitas, cartitas, más de 10 diarios, fotos, mensajes. ¿Pusiste todo eso en el libro? No todo, porque hay muchas cosas inéditas. El postulador de la causa, Fray Josiel, me pidió que no lo pusiera porque necesitaba ir al Vaticano. ¿Me cuentas la parte que faltó? Hay muchas cosas de su diario. ¿Cuál es esa parte? No lo sé de memoria. ¿No lo sabes o se te olvidó? Eso está en la causa. Está en la causa. En el sitio guarda se sabe obedecer. El padre Kerr le dijo en el sitio guarda. ¿Allá en el sitio? Es en el sitio guarda se sabe obedecer. Entonces, esa frase es solemne para nuestro equipo. De Nuestra Señora que soy yo, hermana Viviane, Edilene Sousa León, Fernanda Gadela, André Felipe y Paulo Albuquerque. Somos 6, llamamos al equipo de Nuestra Señora. Entonces empecé a juntar y empecé a escribir. Llegué a casa y enseguida empecé a escribir algo. Ella dijo, empieza hoy. ¿Ya eras escritora? No, nunca escribí nada además de ese libro, solo redacciones en la escuela. Fue un llamado que recibiste. Yo recibí ese llamado y luego su hermana me fue dando. ¿Pero ella te daba testimonios? Sí, me daba. Entonces empecé a andar con una grabadora de casete, mi esposo me la dio, y una videocámara de esas de Video Home System, donde ella iba, yo iba con ella y grababa. Ella hacía las oraciones, varias oraciones allá en el Rancho Guarda, se arrodillaba, de repente cerraba los ojos. ¿Ustedes siguieron yendo al rancho? Entonces comenzamos a ir al rancho. La primera vez que fui allí era tan difícil subir el cerro porque no había escaleras, que llegué muy emocionada y le dije a la Virgen, yo nunca vuelvo aquí, no puedo, es muy difícil. Al mes siguiente yo estaba allí con creo que 5 camiones, 4 o 5 camiones. ¿5 camiones? De peregrinos. ¿Tú los llevaste? Sí. ¿Te volviste guía turística? No era guía turística, también pagaba mi boleto. Éramos yo y una amiga mía, Jamilia Alves, que hoy ya falleció, nosotras llevábamos peregrinos, después Edilene también los llevaba, pero estoy hablando más bien de mi parte, entonces empecé a juntar eso y comencé. Y ella narraba la historia. El libro incluye mucho de su narración, todo de ella, porque hay una parte que es del padre Kerle que escribió ahí,
tiene la parte del padre Kerle, que ella me dio el libro y yo fui insertando sus palabras, los mensajes, las oraciones que hacía, las peticiones. El libro creció y en 1988 salió la primera edición con poco más de 100 páginas. Pero ¿cómo publicarlo sin dinero para la imprenta? En esa época se ponía letra por letra para formar una frase. Mi esposo, muy católico, me dijo, y él era una persona maravillosa: no te preocupes, vamos a hacer el libro de Nuestra Señora, lo vamos a divulgar, pero tengo una exigencia. Ese libro nunca será vendido. Y no lo fue. No, nunca lo fue. 10,000 libros, 10 ediciones, los distribuimos por todo el mundo. La gente los pedía y los enviábamos sin cobrar ni por correo. Fue la segunda edición. La tercera creció hasta la 9ª. Fue cuando también hubo un tiempo en pausa. Estaban las tierras allá del sitio guarda, son indígenas. Hubo un conflicto porque ellos querían las tierras con la FUNAI y todo. Entonces se quedó más tiempo, un tiempo. Es la historia detenida ahí cuando fue en 2023, 24, la hermana Cleonice Santos, que era la provincial aquí en esa época, me llamó porque quería ver cómo podía yo contribuir a la causa de la hermana Adelia. Ella murió en 2013. ¿La hermana Adelia? La hermana Adelia, 2018. Se abrió la causa del proceso de la hermana Adelia para que ella sea primero sierva de Dios. ¿Cuándo fue declarada sierva de Dios? En 2021, fue en 2021, porque en 2024, no sierva de Dios, eso fue lo que me preguntaste, en 2024. Ahora, el año pasado... Después empezó la beatificación. De beatificación. Ahí se necesitaban documentos de la hermana Adelia, porque para los santos se requieren apuntes escritos de su propia mano, fotos. ¿Y tú tenías todo? Junté 6 cajas de 60 litros, de esas negras bien grandes, que no sé por qué guardé eso durante 40 años. Y la hermana Vivian me llamaba todos los días: Ione, vamos a reeditar el libro, y yo le decía: hermana Vivian, déjame en paz. Yo ya hice mi parte. Pero una causa en el Vaticano es cara. No es que se compre para ser santo, ¿verdad? ¿Hay que gastar? Hay que gastar en el viaje, en el equipo teológico, en el equipo de médicos, en el equipo histórico. La persona que postula la causa, hay que llevar, hay que traer. Todo el proceso se hace aquí en la diócesis para luego ir a Roma. Todo eso cuesta y la congregación no tenía dinero. Yo dije, bueno, entonces podemos hacer lo siguiente. Hacemos la 10ª edición del libro. No lo voy a vender, pero quien quiera puede hacer una donación. Sí, aquí están las cajas. La hermana Viviane mostrando las cajas con cartas que tú guardabas. Sí, cartas, notas, mensajes y fotos. Había ropa de ella, había pertenencias personales. ¿Y todo eso se está usando en la causa de beatificación? Si ella es santa, tú y la hermana Vivian también son responsables. No, yo solo soy la secretaria. La hermana Vivian es el ángel. Es más, yo dije, Dios mío, ¿por qué estoy guardando todo esto? La hermana Adelia amaba esta congregación, amaba esta casa. Yo decía, todo está en mi casa. Guardé durante 40 años, Rodrigo, en una caja de cartón envuelta con cinta adhesiva. Así lo guardé. Lo abrí porque la hermana Vivian insistía: abre, abre, abre. Hasta yo me asusté con lo que tenía. Ya ni sabía que tenía eso, porque lo fui juntando a lo largo de los años. Y rosas que ella me dio, el rosario que ella me dio: toma, Ione Paiva, para ti. Nuestra Señora mandó que te lo entregara. Entonces fue una emoción muy grande ver todo eso ahí, y pensé para mí misma: ¿por qué tengo yo esto? Si yo muero, se va a quedar con mi familia. Eso debe quedarse en la casa de la hermana Adelia, con su congregación y hablando con la hermana Cleonice. A ella le pareció perfecto, habló con las otras hermanas y todo, así que traje todo para acá. No hay nada más, solo algo que dijo la hermana Cleonice: quédate con eso, quédate con eso. ¿Que está en el memorial aquí?
alguna cosa, pero las cajas están guardadas porque esperando el proceso, el diocesano ya terminó. El de beatificación, creo que cuando venga la beatificación van a abrir las 6 cajas completas, creo. Ah, ¿no se han abierto todavía? Fueron muchas, los diarios se fueron al Vaticano, las fotos, Algunas cosas, otras están ahí que no puse en el libro porque el fray José me pidió que no las pusiera para que fuera algo todavía inédito para el Vaticano. ¿Entiendes? Ione, llevamos conversando aquí más de 1 hora, tal vez casi 2 horas, y no les he contado a las personas que detrás de ti hay una reliquia de la hermana Adelia. ¿De primer grado? De primer grado es la urna con restos mortales. Mortuoria de ella. Es porque para comenzar un proceso en Roma hay que exhumar el cuerpo. Entonces fue exhumado. Ahí están los restos mortales de ella. En esa caja osaria. Sí, ahí está guardado, reliquia de primer grado. ¿Es fuerte para ti saber que estamos aquí frente a los restos mortales de ella? Ah, muy fuerte. Es tan fuerte como cuando empecé a abrir los documentos que tenía de ella. Muy fuerte. Y ella me da esa responsabilidad, que había tantas otras personas a quienes pudo haberle dado para escribir. Y ella me lo dio y yo acepté con toda la cara y el valor, diciendo a Nuestra Señora, el trabajo no es mío, es tuyo, ayúdame. Y en esta 10ª edición, Nuestra Señora es tan buena, ella es tan buena, no solo conmigo, pero en mi caso principalmente conmigo. Todo lo mío era escrito a mano. Era la época, no había computadora. Entonces yo digo, Dios mío, ahora la imprenta pide que todo sea digitalizado, todo en computadora. Yo no sé usar, yo solo uso el celular. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesito que alguien haga eso. Fuimos la hermana Vivian y yo a Nazaret Amata, que es una ciudad donde hay una casa de la congregación. Allá fuimos a rezar el cenáculo. Y ahí conocí a un ángel llamado André Felipe, a quien le dije, André, ayúdame, André, no sé cómo hacerlo, déjamelo a mí. El artista que creó esa imagen. ¿Qué hizo la imagen? Entonces él presentó a un amigo, Paulo, porque todo el archivo que yo tenía todavía estaba en placas de aluminio y todo necesitaba ser transformado en un programa especial para la computadora. Y Paulo logró hacer eso. Para que lleguemos al final, quería entender una cosa. Para que alguien sea canonizado se necesitan milagros. Sí. ¿Hay milagros atribuidos a la hermana Adelia? En vida, sí. Edilene tiene un gran milagro en su vida. Fernanda Gadela tiene algo que contarle a la gente de aquí. Que están aquí con nosotros. Hay muchos milagros escritos, testificados, incluso con documentos, ¿verdad? En el libro hay con documentos de médicos, diciendo que fue una curación por milagro. ¿Estos milagros ya fueron enviados al Vaticano? No sirve para la beatificación porque ella estaba viva. Tiene que ser ahora, entre el proceso diocesano y el proceso de beatificación. Tiene que ser en ese periodo de tiempo. ¿Y hubo? Ya hay. La hermana Vivian está aquí todos los días recibiendo personas que vienen de fuera, de todo Brasil, del extranjero, en el memorial. Siempre vienen a pedir y luego a agradecer. Allá en el sitio guarda, subir las escaleras de la fe. Las escaleras de la fe llegan allá. Mujeres que piden ayuda para embarazarse al año regresan con el niño porque no podían y lograron tenerlo. Entonces, una se emociona con tantos testimonios que escucha de las personas y muchas escriben, eso lo estamos guardando. ¿Y sigue sucediendo? Sigue sucediendo. Entonces pronto volveré aquí. Si Dios, Nuestra Señora y nosotros queremos, para acompañar la beatificación de la hermana Adelia. Vas a cubrir este gran acontecimiento porque estás aquí hoy por la gracia de Dios. Ella lo sabe y lo sabe. Y eso emociona a mucha gente, Rodrigo. Y tú eres un hombre de Dios y de Nuestra Señora, ¿verdad? Muchas gracias, Ione. Muchas gracias por la charla de hoy, por estar aquí, por recibirme aquí. Nosotras somos las agradecidas. Déjame solo mostrar la imagen pequeña de Nuestra Señora, de la hermana Adelia, que ella me dio. Esta bien pequeñita que está aquí. Esta es una reliquia de 2º grado. Toda está viendo que está quebradita aquí.
pero ella me la dio y la guardo con tanto amor porque es Nuestra Señora de las Gracias. Ya con las manitas hacia abajo, era de la hermana Adelia, así que la guardo. Estoy aprovechando para tocar aquí. Yo vendo, no pasa desapercibido, no. Entonces aquí está la imagen guardada con todo mi amor. ¿Dónde estaba esa imagen? Era de ella, ¿no? Estaba en su cuarto. Ella me la dio. Muchas gracias, me la estás dando. Es hermosa, ¿no? Sí. Y se queda en tu cuarto. Sí, se queda, la pongo en una urna porque me da miedo, porque ella es, ¿no? Es medio... Y si pudiera leer un mensaje de Nuestra Señora pequeñito para... Lee el mensaje que quieras leer. Claro, lo tienes ahí. Está aquí en el libro. Cuidado, no te vayas a caer, ¿eh? Voy a dejarla aquí sosteniendo tu mano. Yo la cuido. Tú cuidas, mira, ¿ves? Bueno, ese fue un mensaje que Nuestra Señora le dio a la hermana Adelia el 6 de agosto, que sería el día de la primera aparición, pero en el año de 1989, día de la transfiguración del Señor, dice Nuestra Señora: hijos míos amados, todo se les da a cambio de su conversión. Conviértanse y vivan el Evangelio. Este desierto los invita a la oración íntima con Dios, que sus corazones se abran a este llamado. Acuérdense del ayuno, la penitencia y la oración que tanto les pido. Es en el silencio interior donde encontrarán la paz y la tranquilidad que el mundo no puede dar. Como ella siempre acababa en el sitio guarda, los bendigo. Entonces, que Nuestra Señora bendiga tu trabajo, a tu equipo, a Helio, a Leo, que están aquí con nosotros. Todas las hermanas, todas nuestras familias, que Nuestra Señora derrame muchas gracias sobre todos nosotros. Muchas gracias, Sione. Dios la bendiga. Gracias también a las hermanas por recibirnos. Muchas gracias, hermanas. Gracias a Fernanda, a su mamá que vino y a Edilene que está ahí escondida. Gracias a todos. Y el título del libro fue Hermana Adelia, que lo dio ella y el padre Vicente. Aquí el cielo se encuentra con la tierra. ¿Ella vio la publicación del libro? Sí. Tengo una foto con ella, con el libro en la mano, en el 88, 89. Ella estaba presente y ella releía lo que me daba. Lo enviaba a don Manuel Palmeira para que lo autorizara y pudiera divulgarlo. Entonces, en el sitio guarda se sabe obedecer. Muchas gracias, Sione. Gracias a ustedes.